Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ayuda a mantener limpio el Parque Metropolitano de Santiago, por eso si lo visitas, llévate tu basura y deposítala en los contenedores habilitados a lo largo de tu recorrido. Recuerda no botar mascarillas al suelo, guárdala o deséchala donde corresponda. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Estamos regalando, como todas las semanas, libros de Penguin Random House que junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de esta semana es de Begoña Ugalde. Se llama Es lo que hay. Son cuentos cortos que todos se tratan con amor maternal, amor de pareja. Está lejos de la visión romántica, según dice la reseña. Tiene en los relatos de lo que hay enormes costos, sacrificios, exigencias y oscuridades. Begoña Ugalde, Es lo que hay, es el libro que estamos rifando en nuestro concurso con www.penguinlibros.com. Estamos ya con nuestro segundo invitado de este día. Estábamos hablando de Mario Desbordes y Hugo Herrera, abogado, filósofo, académico de la Universidad de Huertales. Bueno, es una de las personas que forma parte o que ha formado parte del equipo de Mario Desbordes. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Se despejó, para despejarlo rápido, se despejó el impasse sobre la libertad para votar por quien quieran los militantes de Renovación Nacional, no necesariamente por el candidato que ellos escogieron. Yo creo que sí, en el sentido de que ya da un poco lo mismo, digamos. La campaña está armada, las primarias son pronto, la campaña está desplegada y yo creo que ambas partes han llegado como un modo vivendi, sin yo manejar la interna de Renovación Nacional. Ahí me pierdo porque eso es un mundo, pero creo que por el lado de la campaña lo que se ve es eso, digamos, que se está pudiendo operar, que está el despliegue y sobre todo que se están pudiendo hacer las propuestas. A mí la campaña de Desbordes me parece doblemente relevante, no solo por lo que implican las primarias estas, sino que también porque Desbordes representa un movimiento más tectónico, digamos, más profundo en la derecha chilena que viene a poner una propuesta de carácter más político, más apartada del economicismo tradicional de ese sector. Ahora, Hugo, planteando las cosas en términos realistas, digamos, esta idea que ha manifestado no solamente Mario Desbordes, pero porque también de alguna manera lo hace, aunque no lo diga explícitamente, Briones, y lo hace también, creo yo, Sichel, que tiene que ver con tratar de atraer a gente del centro o incluso la centro izquierda más moderada, que eventualmente no quiere tener que decidir entre Boric y Jadwe, y no cree ni le da validez o viabilidad a sus propios candidatos. Bueno, ¿qué tanto de la carrera de la derecha pasa por buscar atraer a votantes que históricamente no votan por la derecha? De hecho, como lo he hecho ya varias veces y lo demás lo hemos conversado, esta probablemente es la carrera de la derecha con más temas progresistas puestos arriba de la mesa por ellos mismos. Sí. Mira, yo creo que hay una doble relación aquí, porque por una parte, entre los candidatos de la derecha, uno ve un giro al centro, algo bien raro. Si lo pensamos, no sé, el otro día estaba mirando datos sobre la campaña de Piñera 1 y nada que ver, pues era otro pensamiento el de esa época. Claro, todos los conceptos eran distintos, digamos. Claro, de un tiempo a esta parte se notaron los límites de ese discurso como
como de la importancia del crecimiento, que se centraba en la importancia del crecimiento económico y en la gestión y en desempeñar bien el papel del Estado en términos de gestión. Todo eso se agotó, no porque el crecimiento económico haya perdido importancia, sino que porque hay otros temas que también se volvieron importantes, como sobre todo la legitimación del sistema político. O sea, cuando tú no tienes un sistema político legítimo, reconocido por la ciudadanía, por el pueblo, entonces tú lo que tienes es que nada se vuelve posible, ningún despliegue, ni económico, ni cultural, ni educacional. Esa es como la primera piedra que tú tienes, sobre la que tú puedes después construir lo demás. Y eso yo creo que este gobierno todavía no lo entiende, y hay una cierta derecha que todavía no lo entiende, pero claro, los candidatos, como andan detrás de la captura de votos, tienen que entenderlo más rápidamente. La pregunta que uno puede hacerse legítimamente, me parece, es ¿hasta qué punto estamos hablando aquí de oportunismo, de transfugismo o de un cambio realmente sentido, digamos? Porque ahí tengo la suerte de estar con quien ha dado el paso de una manera más bien auténtica. Si uno pesquisa la trayectoria de no solo de Desbordes, sino de Cristian Monkeberg y todo el bando de ellos, desde el 2014, que ellos vienen dando un giro al centro con el cambio en la declaración de principios de Renovación Nacional, que abandona la redacción que le dio Jaime Guzmán a esa declaración de principios, con la incorporación de Renovación Nacional en el Internacional Demócrata de Centro o Internacional Demócrata Cristiana, con el apoyo de Merkel, en esta idea de mirar hacia Europa más que mirar solamente a Estados Unidos como referente, a España, el PP, a la CDU alemana. Es un giro que se viene dando y que se manifiesta por lo demás en que Desbordes fue el artífice del acuerdo del 15 de noviembre. Vieron ahí que ante la pasividad del gobierno, la única salida posible era entrar en materia constitucional. Si el gobierno hubiese actuado a tiempo, probablemente el tema constitucional quizás no habría aparecido con tanta fuerza, pero ante la pasividad del gobierno, ese apareció como la vía de darle causa institucional a la crisis, que no es por lo demás la de los violentistas, sino que es una crisis de más largo aliento. Ahora, si ese giro al centro es auténtico en Lavín, que ayer en la campaña daba un concepto bien divertido de socialdemocracia, si es social y es demócrata, es socialdemócrata, decían. Si es puro oportunismo o un cambio de fondo, bueno, habrá que verlo. Y yo creo que lo de Sichel es más bien, no sé, transfugismo puede ser un poco fuerte, pero no hay ahí un contenido político de verdad. O sea, cuando uno escucha sus propuestas son crecimiento, emprendimiento, lo típico de Piñera, digamos, más un exhibicionismo que entra en lo obsceno de su pobre familia, digamos. No me gustaría ser la madre de Sichel. Y Briones, por último, que ayer decía que él no era Chicago porque había estudiado en Francia, medio hipster el comentario. Yo creo que es muy buena persona, muy competente, pero su partido es muy chiquitito. Ahora, tú has dicho, y lo has puesto en tus columnas incluso, que no hay posibilidad alguna de que la centro-derecha triunfe sin conquistar el centro político, sin que de alguna manera vayas a buscar votos a personas que para todos los efectos prácticos se consideran opositores, digamos. Sí. ¿Cómo se consigue eso con un gobierno de coalición con probablemente la más baja aprobación que de todos los gobiernos que han habido? Sí, yo creo que eso se vuelve difícil y ahí entra el segundo tema del centro. Si uno mira esto no solo desde la alianza, sino que desde el país, nosotros tenemos un signo de interrogación gigantesco que va a afectar la viabilidad del sistema político, porque se conocen muchos tipos de democracia. Democracias de tipo europeo occidental, europeo oriental, qué sé yo, americana, canadiense, pero lo que no se conoce es un sistema democrático sin un centro fuerte, o sea, sin grupos de centro derecha y centro izquierda fuertes. Y yo creo que en ambos sectores, tanto en la izquierda como en la derecha, eso es justamente lo que está acompañado de un inmenso signo de interrogación. O sea, el compromiso de la
de la campaña de desborde y las disputas internas en Renovación Nacional ponen un signo de interrogación en qué medida los sectores moderados van a poder prevalecer, y esta especie de implosión que se está viviendo en la centroizquierda, donde no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en una primaria, pone también un signo de interrogación tremendo en ese sector respecto a quién va a prevalecer, digamos. Si Jadwe, que claramente no es la centroizquierda, o los sectores más moderados, que están dispuestos más que a pasar a aplanadora a entenderse con el del frente, digamos. Yo creo que podríamos estar pensando incluso en nuevas alianzas, si es que ciertas maneras de desencadenarse los procesos tienen lugar, pero yo creo que ahí tú tienes razón, o sea, no hay de parte de la derecha una estrategia posible de triunfo sin captar el centro. Bueno, es lo que venimos sosteniendo hace tiempo, digamos, que quizás claro, quizás te estoy atribuyendo una opinión, perdón. Tú te referías a lo que yo había venido sosteniendo. Yo sostengo eso, digamos, que sin un avance decisivo hacia el centro, la derecha no tiene opción, y en ese sentido este gobierno efectivamente no es un aporte a la campaña. Y queda la duda, o sea, yo creo que ahí los candidatos que se vuelven competitivos son solamente Lavín y especialmente Desbordes, que dicho sea de paso, yo creo que además tiene otra ventaja respecto de Lavín, que es el único que puede ser reconocido como interlocutor por los otros sectores, y en ese sentido sí, hay por una su paso por de la gobernabilidad. Por el paso por la Cámara y todo eso, ¿dices tú? Claro, porque tiene, mira, todo el proceso de preparación del acuerdo del 15 de noviembre, yo no conozco los detalles, pero sí me consta que tuvo una preparación, y esa preparación implicó una serie de conversaciones de Desbordes y su gente con políticos de centro izquierda, digamos, con Elizalde, con qué sé yo, con la gente de la democracia cristiana, y fue así que se forjó el acuerdo del 15 de noviembre, y se pudieron sentar a conversar. Y esa capacidad la ha mostrado en la práctica Desbordes. Lavín es muy flexible en el uso de los conceptos, pero no ha mostrado esa capacidad. Quizás la tiene, no estoy con esto negándosela, pero no la ha mostrado. Oye, hay dos cosas que me parecen a mí interesantes en eso que estás diciendo, y que es una situación que eventualmente se puede dar. No cabe la menor duda que la derecha va a tener su primaria y van a salir de esa primaria un candidato, que va a haber otro candidato que va a ir directamente, que es el caso de Kast. Va a existir lo que podríamos denominar como el centro o la centroizquierda, que, para serte franco, hoy día está en el despelote, que puede ser cualquier cosa, pero van a tener probablemente uno o dos candidatos, y va a haber un candidato de la izquierda entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Ahora, dadas esas condiciones, una de las estrategias clásicas de todo debate es que tú, en los debates previos de primaria, no puedes mandarle todos los mandobles ni toda la artillería a tus, de alguna manera, compañeros de coalición con los que estás compitiendo, porque, bueno, vas a tener que ir y pedirles el voto. Y mi pregunta, Hugo, directamente es: ¿cómo ves tú, tanto en la derecha como en la izquierda, en el caso de Boric y Jadwe, el que los perdedores de estas primarias generen la suficiente cantidad de apoyo para que se sienta muy respaldado quien gane? Sí, yo creo que ahí tú vas con un punto que es fundamental en las dos coaliciones que están haciendo primaria. Sí. Y ya se perfila una especie de fisura en esta
en esta homogeneidad que aparecía entre Boric y Jadwe, digamos. Boric está apelando al centro, con claridad, está apelando a la centro izquierda, por decirlo. Sí. Mientras que Jadwe es descuidado en eso, es desprolijo, y esa desprolijidad que se manifiesta tanto en su manejo de cifras como de estos remedios que está cuyo uso está apoyando para el tema del coronavirus, y en su tema con los medios de comunicación del que hemos conversado incluso, yo creo que ese descuido le podría jugar en contra, ¿eh? Mientras que a Boric le juega en contra la edad, pero creo que le podría jugar a favor esta idea de abrirse al centro. Y a todo evento, entonces, si es que llegara a ganar Jadwe, va a necesitar un Boric. Y yo creo que en la derecha pasa algo parecido. O sea, probablemente Lavín se ve muy competitivo, porque es un candidato con trayectoria, qué sé yo, y lo apoya un partido grande, que se ha mantenido unido. Desbordes tiene la ventaja del centro y de que es el más de centro, el más creíblemente de centro, pero efectivamente tuvo esta disputa interna de Renovación Nacional que lo afecta, digamos. Sí. Yo creo que podría afectar el resultado. No obstante que sigue siendo un candidato competitivo porque tiene adhesión fuerte dentro de Renovación Nacional todavía, y esa capacidad de movilización está, me parece. No así, en cambio, no son candidaturas fuertes, me parece, la de Sichel, cuyas bases son en verdad empresarios, digamos, no tiene bases reales, territoriales, y Briones, que tiene un partido muy pequeño, como decía. Entonces, a todo evento, uno necesita al otro. O sea, Desbordes necesita a Lavín, si es que gana, para abrirse a ese público más de la UDI, digamos, y creo que Lavín necesita más todavía a Desbordes, porque Desbordes le garantiza dos cosas: entrada al centro, un pensamiento más político, tres cosas: entrada al centro, un pensamiento más político y gobernabilidad, porque Desbordes es interlocutor válido con la centroizquierda. Sí, bueno, eso por parte de lo que es un proceso ya lanzado, como son las primarias y la carrera presidencial. Y simultáneamente está ocurriendo esta dificultad inusitada para instalar una convención constitucional que se convocó el primer día, no tuvo ni un problema en escoger quiénes eran los presidentes, vicepresidentes, y cuando todo parecía que ya entraban en digamos, la línea recta de tener que darse las reglas, las normas y discutir las cosas previas antes de entrar a trabajar, los contenidos que la gente les pide que hagan, bueno, tienen este problema de instalación que es bien para no creerlo, para serte franco, Hugo. Sí, no, yo estoy de acuerdo, es impresentable, digamos, es sencillamente impresentable, porque, claro, este gobierno se jacta de tener capacidades de gestión, pues es de las cosas que uno podría reconocerle. Y que haya abandonado así el funcionamiento de la convención, creo que acusa falta de compromiso republicano. O sea, de las pocas cosas que tiene que hacer todavía el gobierno es llevar adelante en orden el proceso político. Yo he reparado en esto, pero estas anécdotas o torpezas o desidias, porque a lo mejor hay aquí una mezcla entre desafección con la convención, más da un poco lo mismo, digamos, pueden terminar pasando cuentas severas. Para la época de la Revolución Francesa hubo un evento muy parecido, que fue que la gente del gobierno, de la monarquía, digamos, se puso a hacer arreglos en el hotel donde funcionaban los estados generales. Sí. Y eso llevó a que los estados generales decidieran convertirse en Asamblea Nacional, digamos. Y se tomó el famoso juramento del campo de juego de pelota, y ahí decidieron no disolverse la Asamblea hasta producir una nueva Constitución, qué sé yo.
Bueno, aquí podría pasar algo parecido. Yo entiendo que los convencionales han actuado con responsabilidad y hay que ver que han superado incluso las expectativas que uno podía tener, digamos, han actuado bien ponderadamente. Pero estas cosas no pueden pasar, no tiene sentido, digamos, es una torpeza. Se pierde el respeto republicano por las instituciones, y eso es malo para todos, digamos, no solo para el gobierno. Sí, bueno, pero esto es de esperar que se porque si no empiezan a surgir todas las teorías comparativas de que esto está todo calculado para indignar a las personas y que ojalá dejen desbandes en la calle y por lo tanto les puedan echar la culpa de que no se pueden instalar y que no, claro, no quieren más que hacer. Bueno, pero una vez que se terminen este tipo de cosas, ¿cómo ves tú que cohabiten estos dos mundos? El mundo de lo contingente, lo cotidiano, lo que hay que hacer en términos de gobierno y de parlamento día a día, y estos pensamientos que cristalizan en una carta fundamental para 40, 50 años, digamos. ¿Cómo se mueven las dos cosas simultáneamente? Sí, es difícil la coordinación, ¿eh? Yo creo que ahí puede haber influencias recíprocas. O sea, tanto desde la discusión, porque de lo que se trata al final, y en esto yo creo que contra esto conspiran tanto las torpezas, llamémoslas así, de los encargados de hacer funcionar la Asamblea, cuanto estos esfuerzos de la Asamblea por transformarse en una especie de vocería de la conciencia nacional o algo por el estilo, con esto de pedir indultos o amnistía, digamos. Pero una vez que la Asamblea empieza a funcionar, su diseño, claro, es pensar para siempre, es así, digamos, es pensar una constitución, es decir, pensar reglas que valgan para todos y ojalá para siempre. Sabemos que no para siempre, pero para un buen periodo de tiempo, unos 30, 40, 50 años. Y por otra parte, claro, tú tienes un proceso presidencial donde estamos hablando de cómo reformamos ahora, qué sé yo, cómo damos ayudas ahora para la gente, para las pymes que están afectadas por la crisis, o sea, medidas que valen para el aquí y el ahora. E indudablemente que ambas discusiones van a estar en tensión porque son como mundos disparatados, mundos distintos, donde los recursos son siempre los mismos, digamos. Tenemos las mismas instituciones, entonces va a haber una tensión que va a ser recíproca. O sea, indudablemente que quien sea el próximo gobierno, si alguien, por ejemplo, no sé, pues si es Jadwe, que probablemente con Jadwe se va a prender el bombo en la calle, el proceso va a adquirir otro ribete y son otros los riesgos que corre el proceso, a que si, por ejemplo, gobierna, no sé, pues imagínate ganar a Briones, digamos, por poner un ejemplo así, un contrafáctico importante, un tipo muy competente en términos de gestión, pero con poco discurso político y con poca capacidad de conversación con el frente todavía. En ambos casos, el proceso constituyente sería radicalmente distinto. En un caso tú temerías una zona, no sé, pues bolivariana, por llamarla de algún modo, y espero que los comunistas no me acusen de estar despertando fantasmas, y por otra parte, tú tendrías probablemente, claro, el riesgo de una sonada, de una presión mayor, digamos, desde la Asamblea, por asumir un rol político reformista frente a un gobierno más bien reaccionario. Yo creo que influye indudablemente, y en ese sentido creo que de ambos grupos, o sea, tanto del futuro gobierno como de la Asamblea, yo creo que es importante ir esperando e ir exigiendo consideraciones republicanas, más allá del solo aquí y el ahora. Y lo otro que hay que recordar es que las constituciones tienen algo que nosotros no vimos bien con la del 80, porque había una dictadura, pero toda constitución aprobada en democracia tiene un periodo de instalación, sí, de marcha blanca, de nuevas instituciones, y que demora. La normalización del proceso, una vez que se adoptan las nuevas reglas, demora un tiempo. En la Constitución del 25, que fue la última democrática, fue un poco traumático porque Alessandri fue derrocado, tuvo que salir, hubo dictadura entre medio, una época de anarquía, pero después, con el segundo gobierno de Alessandri, empieza a funcionar la Constitución.
hasta donde se pudo. Hay instituciones que nunca funcionaron, como los famosos tribunales contenciosos administrativos, que nunca se establecieron en la Constitución, pero nunca se crearon. Entonces, yo creo que como esta Constitución va a ser dada en democracia, hay que hacer esa diferencia entre la aprobación de la Constitución, supuesto que se aprueba en el plebiscito, y su implementación, que eso va a requerir del gobierno. Y ahí nuevamente cambia el asunto dependiendo del signo del gobierno del que se trate. Si es un gobierno capaz de dialogar, capaz de tender puentes, capaz de conversar y pensar en esto como un desafío del país, o si es un gobierno más partisano. Sí. En todo caso, va a ser interesante, creo, ver simultáneamente las pulsiones de lo cotidiano, lo diario, lo que tiene poco tiempo, lo que necesita resolverse rápido, de aquellas cosas que van a estar trabajándose para que tengan validez durante mucho tiempo y por lo tanto se tienen que ver con perspectivas distintas. Yo creo que nunca hemos estado, por lo menos no en términos democráticos, hemos estado ante 12 tipos de pensamientos corto y largo simultáneamente en términos del país. Es verdad, y además está efectivamente el riesgo. Si tú conviertes al proceso constituyente en un proceso de muy corto aliento, muy presionado por las circunstancias, eso revienta rápido con una contraola, digamos, en unos años más. Si tú quieres perdurar, tienes que salirte un poco de la contingencia. Sin duda, y espero que tampoco haya provocaciones que lo metan dentro de eso. Claro, tampoco. Claro. Bueno, Hugo, muchas gracias, que te vaya muy bien. No, gracias, Fernando. Chao. Un gusto. Chao. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Marley Coffee es un café 100% orgánico